se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Lo admito, no jugué Shadow of the Colossus en su momento. Este título siempre formó parte de esa lista interminable de eternos pendientes. En mi caso, además, coincidió que durante los años de su publicación, mi vieja PlayStation 2 murió y eso provocó que me perdiera algunos títulos importantes para el sector de los videojuegos. Además, los juegos del estudio Teimico, bajo mi consideración, necesitan un momento en tu vida para poderlos disfrutar como es debido. Algo similar me ocurrió con The Last Guardian, y bajo esa premisa, en cuanto Sony relanzó Shadow of the Colossus, me dije que había llegado el momento de sumergirme en esta experiencia. Y así, sin más, hace no mucho decidí iniciarlo y dedicarle un análisis. Pero ojo, no un análisis cualquiera, sino uno en retrospectiva, lo que significa que voy a valorar ciertos aspectos jugables y exponerlos al tiempo transcurrido desde su lanzamiento, así como considero los avances que supuso para el sector audiovisual en sí. Teimico y su director, Fumito Ueda, siempre han sido considerados como desarrolladores de videojuegos de autor, y esto viene a significar que la tónica de sus propuestas se alejan habitualmente de lo que consideramos las tendencias y lo mainstream. Personalmente, y tras jugar a dos de sus juegos como fueron Ico y The Last Guardian, no podía estar más en consonancia con esta afirmación. Sus juegos suelen tener una personalidad muy marcada y una propuesta que extrañamente podemos ver en otros títulos. A esto hay que sumarle una atmósfera muy particular y un aire de misticismo asombroso. Shadow of the Colossus no se aleja de esa misma definición, pero para mi sorpresa he descubierto en él cosas que a posteriori se reconocen en otros juegos, por lo que queda visible su influencia, y ojo, no hablo de cosas nimias, algunas de ellas han establecido la base atmosférica de títulos que a su vez son muy influyentes, como puede ser la saga Souls de From Software. La historia, como no podía ser de otro modo, es muy de autor y aunque no cuenta una historia demasiado trascendental, es cautivadora y a la vez enigmática. La premisa parece sencilla. Somos un chico llamado Wander, que ha llegado a una tierra sumida en el misterio, en la búsqueda de un ente que nos permitirá reclamar el alma de una mortal, una chica que fue condenada y ahora yace muerta. Una vez en el templo, el ente nos sugiere que nuestra petición podría llevarse a cabo si conseguimos derrotar a los colosos que guarnecen en aquellas tierras ominosas. Desde entonces nosotros tendremos el cometido de derrotarlos uno a uno, y para ello debemos conseguir dar con esos colosos y enfrentar a lo imposible, dar caza y muerte a 15 increíbles enemigos que encarnan lo que parece ser los espíritus de la naturaleza. Tras dar muerte al primero, verificaremos que en realidad algo en todo aquello no parece ir bien y que las apariencias engañan. Pero aún así decidiremos seguir adelante con la promesa de poder recuperar el alma de la chica. No voy a hacer más spoilers de la trama de lo necesario. Aunque Shadow of the Colossus se publicó hace muchos años, estoy convencido de que hay multitud de jugadores que aún no han disfrutado de su propuesta, así que prefiero que seáis vosotros mismos los que descubráis qué está pasando. Cabe decir que la versión que he jugado es la de PlayStation 4, y aunque esta ha sufrido un gran cambio en el aspecto gráfico, las bases jugables siguen intactas, y es por ello que creo puedo hacer el análisis en torno a esta versión. ¿Sabéis eso que se dice de que si el control de un juego aguanta el pasar de los años nunca envejece? A ver, siendo franco, todos los controles envejecen, porque el mercado está en constante evolución y todo se pule. Pero efectivamente el protagonista de este juego se controla tremendamente bien, y aunque con sus carencias y lo que parece a veces una respuesta extraña, casi se siente como algo intencional para hacernos sentir que estamos controlando a un simple humano que debe enfrentar a unos seres colosales. Aquí por ejemplo he sentido la influencia que tuvo From y Miyazaki en la creación de Demon's Souls, donde el creativo japonés confesó que se había inspirado en los juegos de Teimico, y que fue lo que lo impulsó a querer crear un videojuego. Esto se deja notar en el control lento y pausado de Wander y en su voltereta, y no es la única influencia que tomó el desarrollador. Otra cosa que me ha supuesto una grata sorpresa ha sido el sistema de escalada manual, que premia al jugador y le hace replantearse la estrategia para el escenario y los combates, puesto que debemos mantener un pulso con la propia estamina.
por lo que no podemos mantenernos eternamente sujetos a un borde o a los propios colosos. ¿No os suena esto? Esta mecánica la hemos visto en diversos juegos a lo largo de los años, algunos tan conocidos como Dragon's Dogma de Capcom, donde podemos aferrarnos a los enemigos más grandes al tiempo que atacamos, o incluso uno muy reconocido como es el caso de The Legend of Zelda Breath of the Wild y su escalada. Y siguiendo con las influencias, me ha parecido muy satisfactorio los combates contra los grandes colosos, donde suponían grandes combates puzzle, y entonces he comprendido algunos combates de la saga de From Software, como es el caso del Lecho del Caos, del primer Dark Souls. Pero dejando de lado ese hecho, los combates de Shadow of the Colossus son de las experiencias más enriquecedoras y divertidas que he jugado en juego alguno. Cada uno se combate de forma distinta, cada coloso tiene un diseño único y una propuesta jugable diferente, sencillamente sublime. Y cabe recordar que es un juego que se publicó hace 16 años para PlayStation 2. Si me tengo que poner en perspectiva, este título debió suponer en su momento una revolución para el sector, pero es su esencia como juego de autor lo que lo mantuvo alejado de las masas, aun cuando tiene virtudes para ser uno de los juegos más influyentes de la historia. El mundo de Shadow of the Colossus es sencillamente increíble. Estamos en lo que en apariencia parece ser uno de los sandbox más amplios que apareció en su época. Incluso hoy sigue siendo un mundo inmenso, pero lo más curioso es que es un mundo vacío en el que apenas se puede hacer absolutamente nada más allá de apreciar el entorno, y eso, sorprendentemente, es lo que más me ha cautivado. El mundo de Shadow of the Colossus está vacío, pero a su vez vivo. El juego rebosa vida salvaje por todas partes, con animales que campan a sus anchas. Pero lo que más me ha sorprendido es verme absorto explorando por el simple placer de contemplar los escenarios, algunos de ellos escarpados que morían en el mar, o bien desiertos enormes donde las tormentas de arena me arrebataban la visibilidad. O me sorprendía perdiéndome por las montañas colindantes que se dirigían hacia algún valle ominoso dominado por alguna ruina antigua o ancestral o bien un lago de apacibles aguas. El mundo de Shadow of the Colossus es hermoso y por momentos tenía la sensación de ser un extraño explorando perdido por lugares en los que ningún otro hombre había pisado por centenares de años. La ambientación de este título es arrebatadora y el silencio es un cómplice, sabiendo cuándo callar para que el ruido no ensordeciera el mensaje. Ahora sé por qué From Software sabe guardar silencio en sus juegos cuando más importancia tiene. La inspiración proviene probablemente de este título. A veces no necesitas nada más, solo el resonar de los cascos de Arros, nuestro caballo, y la fina brisa septentrional acariciando nuestros sentidos, con las lejanas vistas en el horizonte. Y hablando de exploración, me ha parecido increíble el concepto de dar con los colosos utilizando el brillo de la espada y el sol. ¿Cuántas veces habré buscado un peñasco elevado para buscar el camino? O bien me he visto intentando salir de las sombras para hallar un resquicio del astro rey entre grandes nubes. La exploración se siente orgánica, real, no como en esos juegos donde tenemos continuamente un minimapa en la esquina y una gran flecha que nos sitúa en el camino apropiado. Y lo único que he echado en falta y que creo no se implementó en su día por falta de potencia y recursos es el hecho de utilizar más la escalada para encontrar a los colosos. ¿Os imagináis lo que hubiera supuesto aumentar la dificultad para encontrar a los colosos poniendo de por medio montañas que debamos escalar, buscando los caminos más adecuados tal y como se puede hacer en el ya mencionado The Legend of Zelda Breath of the Wild? Para no faltar a la verdad, debo decir que encontramos esto de forma muy breve en algunos tramos de la aventura. No obstante, es imaginarme esta mecánica más desarrollada en la búsqueda de los colosos e imaginarme lo que hubiera podido salir de ahí. Todo esto nos lleva a la incuestionable pregunta de si Tímico al principio se replanteó el mundo de Shadow of the Colossus como un mundo lleno de enemigos, concluyendo las batallas de los colosos como los grandes jefes del juego. Es una duda que me surge al ver que el personaje tiene herramientas y movilidad suficientes como para enfrentarse a seres bastante más pequeños. Sin ir más lejos, poseemos un golpe de espada que no utilizamos en todo el juego, sencillamente porque no hay enemigos contra los que utilizarlo. Tal vez se lo llegaron a replantear y seguramente de hacerse hubiera sido un juego fantástico. Pero por el camino habríamos perdido esa aureola de misticismo, esa sensación de dejarnos solo ante la inmensidad de un mundo construido por y para unos seres inmensos, espíritus libres de la naturaleza.
Como decía al inicio de este análisis en retrospectiva, hay juegos que necesitan un momento en especial para ser jugados. Tal vez descubrir Shadow of the Colossus en 2005 hubiera sido una experiencia inolvidable, pero no me arrepiento de haberlo jugado justo ahora, porque así he podido ver en perspectiva las bondades que alzaron a esta obra a lo más alto, posiblemente una de las experiencias más enriquecedoras que me he encontrado durante los últimos tiempos. Y eso, amigos, es mucho de decir de un juego con 16 años a sus espaldas. Shadow of the Colossus no solo ha aguantado bien el pasar de los años, puedo decir sin temor a equivocarme que sigue siendo uno de los mejores juegos que puede ofrecer el mundo audiovisual. Una obra de autor que merecía ser jugada hace 16 años, que merece ser jugada hoy y que merecerá ser jugada dentro de muchos años. Este es el final de mi análisis en retrospectiva. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.